gracias por la invitación y a nombre del sindicato pues también agradecer este espacio para poder comentar esta guerra de exterminio que ya tiene 5 meses en su desarrollo y que hasta el momento no ha podido capitalizar su objetivo o meta final, que es acabar con el sindicato, ¿no? Entonces a mí me gustaría tocar el tema en la perspectiva de cómo se fue dando este proceso como parte de una experiencia que deberán de analizar los sindicatos, sobre todo los democráticos independientes, de cuál ha sido la respuesta del sindicato y cuál es la perspectiva del sindicato después de 5 meses de resistencia, ¿no? Entonces, primero hay que decir que esta guerra de exterminio se fue trabajando en una fase previa al decreto. Es muy importante, esta parte no es muy conocida, no ha habido mucha información con respecto a ello, pero es una parte que nos parece muy importante destacar. La fase preparatoria al decreto de extinción, que básicamente se desarrolla en torno a 2 ejes de acción por parte del Estado. Uno es el injerencismo en la vida interna del sindicato a través de una supuesta disidencia que rompe con la línea política de la mayoría del Comité Central, cuyo carácter fue siempre el de resistir a la embestida neoliberal en todos los sentidos, con la movilización del sindicato y también de poder ofrecer la solidaridad con todas las luchas del país. Los disidentes comienzan a decir que esta línea de acción está agotada, que ya no hay que resistir, que es mejor platicar con el gobierno para llegar a un acuerdo y que el sindicato debe pelear por sí mismo, no por otros. Entonces empieza a haber ahí una lucha ideológica al seno de la propia dirección del sindicato, que más adelante en el contexto del proceso electoral por el recambio del medio comité central adquiere ya una dimensión más profunda. Este escalamiento tiene que ver con los recursos que esta disidencia obtuvo del gobierno para poder desplegar al interior del sindicato una guerra sucia en contra del secretario general y la mayoría del comité central. Una guerra de anónimos, de calumnias, de falsas acusaciones en contra de la dirección, que tenemos que reconocer que sí permeó en algunos sectores del sindicato. Hubo sectores de la organización que cayeron en este juego de la guerra sucia en contra del secretario general y de la mayoría del comité central y que estuvieron dentro de lo que normalmente se conoce como un proceso electoral a favor de la oposición. Eso es algo muy importante. Este escalamiento injerencista del Estado en el proceso interior del Sindicato Mexicano de Electricistas se manifiesta a través de una inversión económica a favor de la oposición a la línea de resistencia. Los de la oposición recibieron pues varios millones de pesos para montar su campaña de desprestigio, dinero también para comprar voluntades a través de la compra de votos, a través de toda una serie de publicaciones que estuvieron sacando incluso por internet, ventilando los asuntos internos de la organización a través de los medios que también empezaron a jugar en contra del sindicato. A la oposición le abrieron muchos espacios, sobre todo en el periódico Milenio, como una plataforma de supuesta denuncia en contra de la dirección del sindicato, que fue financiada por el gobierno federal. En otro momento, después del fracaso en su intento por obtener la dirección del sindicato en un proceso electoral que ciertamente fue reñido, pero que pese a toda la inversión que hicieron y pese a toda la campaña sucia que montaron, no obtuvieron el resultado que ellos buscaban, que era llegar a obtener la Secretaría General. Y ya desde la Secretaría General, pues hacer un viraje de 180 grados del sindicato para alinearlo con las políticas del gobierno. La segunda fase de este injerencismo está
en el conflicto postelectoral, cuando ya la disidencia, de manera muy abierta, comenzó a solicitar el arbitraje, entre comillas, del gobierno para la cuestión de la toma de nota y una demanda que pusieron en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para la nulidad y reposición del proceso electoral, bajo la bandera de que en el proceso electoral había habido fraude. Entonces, eso es muy importante como un antecedente al decreto. Logró fracturar la unidad del sindicato, ciertamente, porque un año antes, en el 2008, ellos habían intentado montar el mismo escenario del golpe del 10 de octubre. Prácticamente hicieron lo mismo. También tomaron las instalaciones con la PFP, los centros estratégicos. También hubo un decreto, pero este es el de la requisa, en el marco de la revisión del contrato colectivo de trabajo, y también montaron una campaña de linchamiento en contra de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro y en contra del sindicato. Lo único que no les funcionó en aquella época fue que el sindicato estaba unificado, que el sindicato pudo contener toda esta ofensiva y finalmente logró un acuerdo de solución al conflicto de revisión del contrato colectivo en términos de acrecentar los beneficios para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Este factor de la desunión o de la fractura en la unidad del sindicato entonces jugó a favor del decreto de extinción. Entonces, esto es una parte que fue previa al decreto, la ruptura interna con una campaña mediática de linchamiento para buscar que la opinión pública en general se manifestara a favor de una decisión como la que posteriormente tomó el usurpador presidente de la República. La segunda etapa es el decreto, y el decreto anuncia muy claramente cuál es uno de los objetivos estratégicos de este decreto. No solamente está la intención de privatizar el sector eléctrico ni de apropiarse del mercado de las telecomunicaciones. Un objetivo central del decreto es acabar con el sindicato, porque los documentos que cita como motivación al decreto tienen que ver con algo que también ya habían venido anunciando. La cuenta pública del 2006 por la Auditoría Superior de la Federación le recomendaba al Poder Ejecutivo la extinción de Luz y Fuerza y su fusión con Comisión Federal de Electricidad. En el decreto se cita el artículo 16 de la Ley Federal de Empresas Paraestatales, en donde dice que por causas de interés público, un organismo público descentralizado que no cumple ya con sus funciones puede ser extinguido o liquidado. Pero la parte final de ese mismo párrafo del artículo 16 de la ley dice que se puede integrar a otro organismo que tenga las mismas funciones. Es decir, que si hubieran aplicado el artículo 16 en toda su amplitud, por naturaleza, en forma automática, hubiéramos caído en la figura del patrón sustituto. Pero ellos no quieren que el sindicato viva, y eso era darle vida al sindicato. Entonces, hicieron una interpretación sesgada de este artículo, lo mutilaron en la parte final que refiere a la fusión por Comisión Federal y dijeron hasta aquí. Y en el artículo 4 del decreto, ahí se dice que el único derecho que tenemos los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro es el derecho a la liquidación, también pisoteando nuestros derechos adquiridos en términos del contrato colectivo de trabajo y de la Ley Federal del Trabajo. Es decir, aquí se nos niega, mediante un decreto de carácter administrativo, todos nuestros derechos laborales y nuestras propias garantías individuales como ciudadanos mexicanos. Entonces, el decreto tenía como objetivo acabar con el sindicato. Días después del decreto, cuando la Presidencia de la República le explica al Poder Legislativo el motivo del decreto de extinción, en lo que se conoce como los documentos secretos, que están bajo resguardo de secreticidad de 12 años, y que bueno, ya todo el mundo tiene.
ellos ya hicieron ahí los escenarios de cuál iba a ser la respuesta del sindicato. Entonces, un primer escenario que ellos visualizaron es que el sindicato de inmediato iba a responder en forma violenta al decreto y que eso iba a dar motivo para que ellos acabaran de un solo golpe a través de la detención y represión de la dirigencia del sindicato y de su propia base trabajadora.